que, bueno, ha tenido la gentileza de venir aquí y a tratar de hablar, como si fuera una charla aquí con nosotros, que vamos a plantear durante una hora, como si fuera una charla y hablar de diferentes temas de actualidad con Sebastián. Y posteriormente, como siempre hacemos también, una breve ronda de preguntas y respuestas. Así que, ¿te parece? ¿Querés que arranque con alguna pregunta? O... Como vos quieras. Bueno, la primera obviamente es el tema de que está en danza, es el tema de la reforma tributaria. Así, ¿cómo fue la concepción y cómo la están viendo, ¿no? Bueno, gracias por la invitación, es un placer estar acá. Para mí siempre es un placer ir a una universidad, así que acepto en general las invitaciones. La reforma tiene varias etapas y varios pilares. O sea, por un lado está el tema de que me parece que hay que hacer un poquito un reconto de dónde estamos parados cuando uno, cuando asume el presidente Macri, y dos, cuando llegamos nosotros el 4 de enero de este año al ministerio, ¿sí? Que es cuando nosotros empezamos a trabajar en la reforma. Entonces, ahí hay como un primer nivel que es, uno se puede poner y analizar los impuestos, y ahí se discute mucho en términos de la presión impositiva como un número. Cuando finalmente lo que hay que mirar es cuánto es el gasto público sobre el producto y qué es lo que hay que financiar, ¿sí? Entonces, cuando uno mira lo que pasó en Argentina, desde la crisis de la convertibilidad para acá, lo que encuentra es que ha habido un fenomenal incremento en el gasto público en relación al producto. Acá hice unos números, siempre es un poco imperfecto por la consolidación que requiere entre municipios y provincias, pero lo mejor que creo se puede hacer indica que básicamente al momento de la crisis de la convertibilidad el gasto público, todos los niveles de gobierno, llegaba a 25,6 puntos del producto, y cuando termina el 2015 era 42,2, ¿sí? O sea, un salto de 17 puntos del producto de gasto, que tiene asociado además un incremento de la presión tributaria definida como lo que se recauda sobre el producto, récord, pero que es mucho más baja, ¿sí? O sea, en el momento en que asume el presidente Macri, si no contamos el impuesto inflacionario, apenas llega a 32 puntos del producto. O sea, entonces, por un lado hay una fuerte demanda de bajar impuestos, pero por el otro lado vemos la gran diferencia que hay entre lo que se recauda y lo que se gasta. Entonces, la segunda cosa es decir, bueno, por supuesto que para poder tener un mejor sistema tributario, bueno, y lo segundo es entonces pensar ahí en ese contexto que una reforma tributaria tiene que poder ampliar bases imponibles para poder bajar alícuotas, y que además mucho de esa reforma puede tener que ver con sustituir un impuesto mejor por otro peor, no necesariamente con bajar solo impuestos, ¿sí? Pero además hay que tener un plan para ir bajando ese gasto, pues si ese gasto en relación al producto, pues si uno no hace eso, no logra finalmente llegar al equilibrio fiscal, que es lo que necesitamos hacer. Entonces, ahí lo primero que hicimos fue mirar bien dónde había aumentado el gasto, para tener una idea de qué lugar de acción había. Y obviamente el gasto aumentó en todas partes, pero si uno pudiese conceptualizarlo y decir dónde están los grandes lugares de aumento del gasto, hay tres bloques, ¿sí? Hay un bloque que es subsidios económicos, donde el gasto sube 5 puntos del producto. Hay otro bloque que es básicamente el ANSES, 5 puntos del producto. Y hay otro bloque que es la masa salarial, que son otros 5 puntos del producto, de la cual 3,5
puntos está en la nación y los municipios, no perdón, en las provincias y en los municipios, no en el Estado Nacional, ¿sí? Entonces, ahí un poco uno define que, por un lado, va a ir quitando los subsidios, que es algo que el gobierno ya venía haciendo desde el 16. Por el otro lado, dice, bueno, obviamente lo que pasó en la ANSES, eso ya no se puede cambiar para atrás, lo que tiene que hacer es, hacia adelante, limitar el crecimiento de ese gasto y, por lo menos en relación al producto, ¿sí? Al crecimiento del producto, lo cual no era obvio que estuviese en marcha. Y por último, dice, bueno, tenemos que actuar sobre el empleo público y eso implica un acuerdo con las provincias, ¿sí? Entonces, en ese contexto, además, uno de los impuestos sobre los que más reclamos hay por su distorsión, especialmente por sus efectos sobre la competitividad de las firmas, es el impuesto de los ingresos brutos. Y entonces, que de nuevo no depende de la nación, y ahí vos tenés proyectos que te ofrecen como reemplazarlo por un IVA, un impuesto a las ventas, o un IVA mochila, o esto o lo otro, ninguno de los cuales era muy viable en el sentido de que requerían incrementos en las tasas demasiado altas, ¿sí? Entonces, lo primero que pensamos fue que teníamos que hacer un acuerdo político que incluyese a los gobernadores para poder accionar sobre los dos ejes, que son el del gasto y el de los impuestos. Y ahí nace la ley de responsabilidad fiscal, o sea, la necesidad de acordar una nueva ley de responsabilidad fiscal. Y entonces empezamos a hablar con los ministros de Hacienda de las provincias y tenemos buena recepción y firmamos un acuerdo en abril que da pie a el proyecto que firmamos luego en agosto ya los gobernadores con los ministros y que está en el Congreso con media sanción del Senado. Entonces el proyecto lo que busca es limitar el gasto, hacer que para las provincias que tienen déficit no pueda crecer por arriba de la inflación y para las que no, que el gasto primario no pueda crecer por arriba de la inflación, y tiene reglas de crecimiento del empleo, etc. Pero el objetivo es decir, bueno, tenemos que controlar el gasto, ¿sí? En segundo lugar, ahí se abre un espacio también para hablar sobre impuestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por un lado, había habido un pacto fiscal en el 93 que tenía un cronograma de baja de impuestos a los ingresos brutos y sellos que nunca se había cumplido, pero no se había cumplido legalmente, en el sentido de que siempre había sido suspendido, ¿sí? Desde el tequila para acá, y por lo tanto no era que se estaba incumpliendo, estaba suspendido, ¿sí? Y siempre se lo renovaba en el Congreso, entonces nosotros planteamos no renovarlo y sentarnos a negociar uno que sea consistente con esa ley de responsabilidad fiscal que habíamos acordado en agosto. Y ahí entonces aparece el nuevo consenso fiscal que empieza como una idea de que las provincias en el agregado no tienen un déficit fiscal primario elevado, ¿sí? Tienen hoy día un déficit de 0,5 del producto, más o menos, finalmente. Y además están recibiendo de la nación, todavía les queda por recibir 9% del 15% de la masa coparticipable que se acordó devolverle, ¿sí? Porque había un fallo de la Corte cuando asumió el presidente Macri, que era para, si no recuerdo mal, 3 provincias, con lo cual esas provincias recibieron el 15% en el momento, pero las otras simplemente recibieron, bueno, se hizo un acuerdo en el cual iban a recibir 3% por año. Con lo cual, lo que queda por transferirle en los próximos 3 años es más o menos ese medio punto, o sea que uno podría pensar, bueno, las provincias. Ahora, si vamos
afirmar y a legislar esta ley de responsabilidad fiscal, la vamos a cumplir. Una vez que la cumplimos, ¿qué va a pasar si la economía crece como nosotros aspiramos? 3 o más por ciento por año. Bueno, va a pasar que las provincias van a empezar a tener un superávit fiscal y en ese contexto, en ese espacio fiscal que abre ese superávit fiscal es que logramos negociar la baja de impuestos, que tiene la gradualidad con la que viene ese superávit que se va a ir generando vía los ingresos que crecen con el crecimiento de la economía. Con lo cual, entonces ahí vos tenés la ingeniería, ¿sí? Ley de responsabilidad fiscal para controlar el gasto, que en el contexto de las provincias, proyectando cierto crecimiento para los próximos 5 años, te da un espacio fiscal para bajar impuestos, y entonces se acuerda, y se lo hace con el criterio de ir pensando que no es incorrecto pensar que ingresos brutos sea reemplazado por algo a las ventas, algún tipo de impuesto a las ventas, solo que es más factible hacerlo cuando la recaudación total de ese impuesto sea sustancialmente más baja y permita tasas alícuotas que no sean tan elevadas, dado que ya existen otros impuestos, el impuesto al valor agregado y impuestos internos. Entonces, eso en respecto a las provincias. Con respecto a los impuestos nacionales, nosotros tenemos la restricción de que el déficit fiscal en la nación sí es elevado, con lo cual no podemos bajar demasiado los impuestos sin lograr, de nuevo, tenemos que ir en esta trayectoria de ir bajando el gasto y bajando los impuestos. De hecho, el gobierno en el 2016 bajó las retenciones y sacó la ley PYME, que también tiene un componente de baja impositivo, y al final del año hubo cambios en el impuesto a las ganancias de los trabajadores, que también implicaron una baja de impuestos, y todo eso llega a 2 puntos del producto. Entonces, eso impactó obviamente en el déficit fiscal en el 16, que no dio más elevado de lo que tendría que haber dado por los ingresos transitorios del blanqueo. Entonces, el gasto, bueno, después vuelvo al gasto, ¿sí? Seguía con la reforma. Entonces nosotros ahí pensamos que lo que necesita Argentina es crecer. Para crecer necesitamos estimular la inversión y el empleo, que tenemos impuestos altos para las ganancias corporativas con respecto a la región, que había costos financieros importantes asociados a la inversión, especialmente para los nuevos proyectos de inversión, porque el IVA de la inversión tardaba mucho en recuperarse hasta que esas firmas tenían ventas. Y entonces hicimos una reforma que apunta un poco a esas dos dimensiones, que es que para las ganancias reinvertidas se pague 25 y se pague solo 35 cuando se distribuyen, como tiene Chile, y que se devuelva el IVA a la inversión en 6 meses, ¿sí? Y además, nos pareció que, si bien hoy había un esquema de rebaja de los aportes patronales en función de la distancia a la capital, que tuvo muchas versiones en el tiempo, pero que hoy está en una versión en la cual es a cuenta de IVA. Ese sistema no era el más efectivo, y en particular, al ser a cuenta de IVA, desfavorecía a los exportadores, ¿sí? Entonces, pero además no estaba concentrado en los trabajadores de menos calificación, que es donde este tipo de imposición es más restrictiva, porque en la medida en que el mercado de trabajo ajuste los salarios, mucho de eso se traslada a los salarios, pero en los trabajadores de calificaciones más bajas,
hay restricciones a ese ajuste, como los salarios mínimos, los mínimos de convenio, etc. Entonces ahí manda la curva de demanda, con lo cual afectar la curva de demanda puede tener un mayor impacto. Y además vivimos en un mundo de mucho cambio tecnológico que está sesgado hacia los trabajadores más calificados, con lo cual, y además, si de verdad la reforma termina estimulando, como queremos, la inversión, que también tiene su sesgo sobre el capital humano, nos parecía que era mejor redireccionar las bajas de aporte que hoy estaban hechas en función de la distancia de la capital por el nivel de salario, ¿sí? Y el argumento que encontramos a veces contra esto es que, bueno, que hoy día eso se había hecho por una cuestión regional, de fomento, pero lo que es cierto es que en general, cuanto más te alejás de la capital, digo en general, los salarios son más bajos. Y poner un mínimo no imponible, básicamente es como bajar más el impuesto cuanto más bajo es el salario, con lo cual una cosa sustituía a la otra. Entonces, eso es como una parte del paquete. La otra parte tenía que ver con componente de los ingresos, la tributación sobre los ingresos de las personas, que, como ustedes saben, un buen sistema tributario tiende a no gravar a los insumos y moverse hacia gravar a las personas. Ahí se grababa. Bueno, Argentina todavía no tiene, y debería ir en algún momento hacia eso, a un verdadero impuesto a las ganancias, donde todas las fuentes de ingreso entren en la base imponible y cada uno pague en función de su ingreso total. Pero hoy básicamente es bastante cedular, está el ingreso que uno recibe como asalariado, paga el ingreso que uno puede recibir como autónomo o el ingreso que ahora uno tiene de las rentas financieras que no pagaban y que si la ley que nosotros mandamos se aprueba van a pagar. Entonces ahí había una fuente de inequidad importante porque básicamente teníamos un sistema que grababa las rentas del trabajo y no las rentas financieras, con lo cual nos parecía que teníamos que introducir ahí equidad. Y además había otra fuente de inequidad importante que tiene que ver con el tope a los aportes personales, que están topeados en, si no recuerdo mal ahora, en 82.000 pesos, sí. Con lo cual implica que si yo gano 80.000, pago 11%, y si gano 160, pago la mitad, que es una curva muy rara. Pero eso, de nuevo, hay que ver qué vota el Congreso, pero en el despacho de comisión no se lo sacó. ¿Sí? O sea que es casi seguro que eso no va a ser votado. Y el motivo tiene que ver con que hay jurisprudencia que hace que el tope de los aportes esté ligado al tope de las jubilaciones y que le da incentivos a un montón de gente, incluso ya jubilada, a pedir que le cobren lo que no le cobraban por el tope para que le suba la jubilación y financieramente le conviene. O sea, y eso tiene que ver con problemas del sistema previsional y de su legislación y de la jurisprudencia existente que no estaban siendo o no eran objeto de la reforma tributaria y por lo tanto el Congreso decidió que no era prudente tomar esos riesgos hasta que no haya una reforma previsional integral que pueda resolver el problema en su conjunto, ¿sí? Así que eso quedó fuera, o por lo menos quedó fuera del dictamen. Quiero ser muy prudente porque soy funcionario y no quiero decir nada que no sea estrictamente preciso, ¿sí? Entonces, eso era el segundo componente. El tercer componente es el provincial. El cuarto componente tenía que ver con los impuestos internos, que la verdad no tenían demasiada lógica en el sentido de que, por ejemplo, para darles dos ejemplos nomás, pero es más general, había un montón de bienes
durables, que no nos parece que sean bienes de lujo, que pagaban una tasa de impuesto interno de 17%, en gran medida por algo que se hizo en el 2009 para proteger a Tierra del Fuego, proteger a Tierra del Fuego, y que nosotros pensamos que tienen que tener una tasa cero, porque la verdad que grabar un celular o una computadora o un teléfono como si fuese un bien de lujo, parece que es un poco hoy día injustificado. Entonces propusimos eso, pero obviamente Tierra del Fuego Sí. le pareció que no se podía ir tan rápido, un acuerdo político, pero se avanzó porque básicamente como lo que importa es el diferencial, y ese diferencial eran 7 puntos, entonces lo que quedó en el proyecto de ley es una baja de 17 a 10 inmediata y después de 2 puntos por año hasta 0, ¿sí? Vale por ahí la pena recordar que todo el régimen termina, si no me equivoco, en el año 23, con lo cual se machea exactamente con el final del régimen. Y ese, bueno, un ejemplo es ese, otro ejemplo es que, por ejemplo, había bebidas alcohólicas que tenían una tasa 0 y el agua una tasa de 4. Entonces, en el fondo lo que quisimos es proponer un esquema que no dependa de ninguna decisión arbitraria, sino que tenga una lógica o de consumo de lujo o de algún tipo de externalidad para poder ordenar esos impuestos. Y algo quedó y otras cosas no quedaron, en parte por está muy asociado a cuestiones regionales y como el gobierno tiene que negociar todo en el Congreso, tiene que buscar esos consensos, ¿sí? Pero bueno, un poco no sé si te contesté sí, o no. Sí, básicamente sí. Mi duda está relacionada, Sebastián, con que las provincias luego cumplan lo que firman de responsabilidad fiscal, ¿no? Hablando alguna vez con el ministro, me explicó que tenían alguna suerte de penalidad. Sí, hay o porque sea, uno ha visto muchos acuerdos sí, de responsabilidad sí. fiscal que quedaron en la nada acá o en el exterior, ¿no? Sí. O sea, me parece a mí que, o sea, sí, en la ley de responsabilidad hay posibilidades del gobierno para tratar de o hacer enforcement de que se cumpla, ¿sí? Una es la autorización de endeudamiento, otra es que explícitamente dice que el gobierno nacional puede accionar sobre las transferencias discrecionales que tiene, ¿sí? Eso son 2 incentivos importantes a cumplir. No es un contrato perfecto, no lo hay. Es un régimen federal y las provincias tienen esa autonomía, ¿sí? Exacto. Con lo cual, no es que acá hay un gobierno que le puede decir a las provincias qué hacer, forma parte de un pacto y ese pacto es voluntario y las provincias lo tienen que ratificar en sus provincias. Sí, pero me contaban que en Las PASO, en San Luis, por ejemplo, seguro conoces el caso, perdió Rodrígueza, pero ganó en la elección después de octubre, porque repartió subsidios, pero a miles de personas de 7.000 pesos directamente, digamos, ¿no? Entonces a veces uno le cuesta imaginar que algunas provincias hagan ese clic, ¿no? De que el clic lo tienen que hacer los votantes. Sí, también. Eso es así en todas partes del mundo. Lamentablemente sí, lo que pasa es que terminaron ganando ¿no? en la elección de San Luis, la candidata senadora, me acuerdo que hablé con ella, me dijo que perdió finalmente, ¿no? O sea, sí, sí. Pero es un tema que sin dudas, sí, es un tema a corregir también a nivel sociedad. Yo igual soy, en ese sentido, si me permitís, soy ciertamente bastante más optimista en el siguiente sentido. Yo, ahora voy a hablar un poco más académicamente, ¿sí? Yo escribí mucho sobre la política económica del populismo y hay toda una literatura, tiene una buena tradición, empieza,
Bueno, Díaz Alejandro es un buen referente de esa literatura, ¿no? Siempre me gusta recordar cómo empieza el libro de Díaz Alejandro, porque muchas veces caemos en el facilismo de creer que son simplemente errores lo que pasa, ¿sí? Y no de que hay un equilibrio político por detrás. Díaz Alejandro decía en la primera página, el gran problema de Argentina es que lo que es eficiente no es popular. En Inglaterra lo que es eficiente es popular. Partís de ahí, vos no tenés dos mundos distintos con los que lidiar. ¿Sí? Y esa afirmación tenía por detrás una visión que está bastante articulada en un libro de un cientista político que se llama Rogowski, en el que él básicamente piensa con un modelo tipo Stolper-Samuelson, con un efecto de Stolper-Samuelson en un modelo de Hershey-Kerolin de 2x2, donde en países como este se da una coalición urbana que es proteccionista y podría decirse hasta populista si hubiese modelado esa otra dimensión que no lo hace. De hecho, el primer paper que modela las dos dimensiones es un paper mío en el Journal of Public Economic Theory. Lo que ocurre es que toda esa literatura no te da salida, nunca hay salida, porque está claro que si vos tenés una ventaja comparativa en un sector donde no vive la gente, nunca vas a conseguir una mayoría democrática que apoye el free trade, si no me sale ahora. El libre comercio, perdón. Y de nuevo, y si pones la dimensión del gasto nuevamente. Y lo que yo en varios papers fui modelando y mostrando fue que eso se podía romper cuando uno además incluye los bienes no comercializables. Pero había que desarrollar un Stolper-Samuelson con non-tradable, sacar un poco las conclusiones distributivas de ese modelo. Y entonces hay unos papers que hice sobre eso y después la política económica sobre esos modelos. Y ahí vos lo que tenés es que en la medida en que el país se vuelve más rico, aun cuando le vaya mal, porque aun cuando a Argentina no le fue bien relativo al mundo, desde el peronismo para acá, igual es un país más rico, ¿sí? Y cuando uno está en un país más rico, consume más servicios que cuando uno está en un país menos rico. Y eso genera que una mayor proporción de la población en las ciudades vota trabaja en los non-tradables, en los servicios, ¿sí? Y en la medida que eso ocurre, ese grupo se empieza a escindir de esa otra coalición. Es como que la coalición urbana se divide, ¿sí? Y eso me llevó a mí en el conflicto del campo en el 2008 a decir, no, la gente en las ciudades va a salir a defender el campo, lo cual era impredecible para el modelo de Díaz Alejandro, de Rogowski, etc. Y creo que para el próximo, y para el entonces ministro también era, ¿no? Y creo que esa coalición urbana, que en mi opinión ya estaba presente hace como 10 o 15 años, no tenía representación política. O sea, la crisis del 2002 lo dejó sin representación política a esa coalición urbana que no quiere necesariamente ser populista. O que no encuentra siempre que es óptimo estar en ese grupo, para ser un poco más cauto. Y creo que Cambiemos vino a hacer esa oferta y que si le va bien, va a hacer un cambio en este país. Y va a ser un cambio en muchas formas. Y yo quiero, y por eso me vine a la Argentina, dejé mi posición en Maryland, al menos transitoriamente, porque me parece que es una oportunidad de cambio que tiene esto, y que se vio en la última elección, que es que realmente a Cambiemos le fue muy bien, pero además le fue muy bien en la mayoría de las capitales provinciales, o sea, aún en las provincias donde no ganó la provincia, ganó en la capital provincial. Y eso fue cierto en el Chaco, en Salta, en varias más, ¿no? Pero de las que no ganó, y además ganó muchas provincias, y obviamente en todas esas ganó la capital. Creo que al final La Pampa no ganó la provincia, pero igual ganó la capital. O sea que hay ahí
una expresión electoral de lo que yo les digo que está ocurriendo. Y además, cuando vos mirás el espectro político de Cambiemos, ves que hay varios dirigentes con mucha proyección futura, jóvenes. Y eso no lo encontrás hoy día en el peronismo, ¿sí? Y esa renovación no es fácil que se dé rápidamente, con lo cual, de nuevo, me permite tener cierto optimismo. Sí, quizás las PASO incluso en los mercados influyeron demasiado, las PASO y después las generales, obviamente, en el sentido de que extendieron para los inversores o para el mercado financiero, si querés, el horizonte de Cambiemos del 19 y automáticamente ya lo extienden al 2023. Claro. Sí. Entonces, como que te dieron ese plus, digamos, que no tenía en el 2015, ¿no? Perdón, no escuché bien. Era varios temas y es verdad, nos estamos yendo por las ramas, pero... Sí, no, seguro, pero igual estamos ligándolo a la inversión. Pero bueno, entonces extendieron para los inversores eso y dio posibilidad incluso a que, gracias a esas elecciones que pasaron, podemos estar hablando de un tratamiento en el Congreso de reformas que, si no hubieran sido posibles en materia con ese aval político, quizás hubieran sido muy difíciles de ser tratadas, ¿no? Sí, y me parece que lo que es importante es el acuerdo con los gobernadores, ¿sí? Que en mi opinión sigue, más allá de lo que ocurrió hoy, sigue estando vigente y atrás de lo que se acordó. Las metas fiscales planteadas hasta el 2019 también, ¿no? Es como que pensás que el mercado también las tiene con un grado de credibilidad alta, digamos que piensan que las van a cumplir, o tienen que trabajar ustedes más en dar detalle de cómo van a cumplir bien esas metas. O sea, a ver. Obviamente tienen más confianza que las del Banco Central, pero... Como yo dije, yo soy el 4 de enero, creo que anunciamos las metas en febrero, mirar un poco los números y lo que nos parecía que era posible. En ese momento, cuando anunciamos el 4.2, no era creíble, o no es que no era creíble, yo lo creía, digo, el mercado no lo creía. Yo estoy con los números acá delante mío, estamos cerrando en 4 el año, con el producto que está en el presupuesto, ¿sí? Con lo cual siempre después es un poquito menos, porque el producto cuando sale en marzo, en febrero, termina siendo un poco más alto que el que está en el presupuesto, porque finalmente la inflación fue más alta, ¿sí? Que la que estaba en el presupuesto. Con lo cual, la meta este año se sobrecumplió. La meta del 3.2 del año que viene, yo vi, creo, corregime, pero la última vez que vi el REM creo que está en 3.3, sí, pero igual no hay mucha diferencia, pero también vi muchos consultores que piensan que es cumplible, y supongo que habrá otros que tendrán una proyección un poquito más alta. Así que me parece que se lo ve como algo cumplible. Lo que es importante en este programa es la disciplina fiscal, ¿no? O sea, hay los dos componentes. En el numerador, la disciplina fiscal, y en el numerador, el crecimiento. Al revés. Entonces, como te decía antes, el gasto que tomamos en el 2015 era 42.2. En el 16, aunque quizás siempre, como mucha gente pues no le parece, pero a mí que se haya quedado en 42.2 me parece un logro, dado que la economía se contrajo 2,3. No hay ningún punto en la serie histórica del producto argentino, de la Argentina, donde el producto cae y el gasto no sube. Y este año va a cerrar, según
con ese número de producto, en 44, y si el producto es un poco más alto, un poco más bajo. O sea que el gasto este año está bajando 2 puntos del producto, y yo creo que eso es más o menos lo que puede bajar por año. Entonces, como se bajaron 2 puntos de impuestos, más o menos, el déficit este año va a quedar como más o menos era el déficit del 2015. O sea, en el 16 fue más alto. Ahora, ese 4, si lo comparás contra el 4.3 de déficit primario el año pasado, no refleja todo el esfuerzo fiscal que se hizo, porque el año pasado hubo 1,3 puntos del producto de ingreso transitorio por el blanqueo, y este año hubo solo 0,3. O sea que si los neteamos, tenés ahí una baja de 1,3 del déficit primario de este año con respecto al año pasado. Y yo creo que eso es lo que más o menos se puede seguir haciendo cada año, ¿sí? Yo creo que también el esfuerzo fiscal este año fue importante, y recién se lo está empezando a ver o reconocer ahora, en parte por algo que les quería mostrar. Lástima, bueno, no tengo el 2015 acá, pero si ustedes ven, esta línea azul, ¿sí?, es el gasto real trimestral del año 16. Entonces, ¿qué pasó en el año 16? En el año 16 pasó que el gasto en el primer semestre fue muy bajo, ¿sí? Y fue muy, muy alto en el segundo semestre, y especialmente en el último trimestre, ¿sí? Mientras que el gasto nuestro, el del 17, este año fue muy parejo, ¿sí? Pero claro, como en el primer semestre había sido muy bajo, estaba un poco por arriba, no mucho, pero un poco por arriba, y ahí se vino todo... sí, las variaciones interanuales estaban muy superiores, que ahora no. Claro, ahí hubo toda una cosa como, bueno, esto explota, extrapolando esos meses, y nosotros, y eso es una gran frustración, lo explicamos, pero no hasta que no se da, no. Sí, entonces, ahí, ¿cómo se llama? Pero digamos ahora, sí, digamos, por lo que decís también, entonces las claro, metas sí, fiscales son más creíbles. para ver consistente con esto, por ejemplo, el gasto en octubre interanual creció 6%, que con una inflación de 22 te da una caída de 16 puntos, ¿sí? Y en diciembre va a caer en términos nominales, digamos, el gasto por cómo fue diciembre del año pasado, ¿sí? Entonces eso da una caída del gasto real, que sumado al crecimiento da esa caída de casi 2 puntos este año, ¿sí? ¿Qué tan vulnerable estás viendo la economía argentina a shock externos que puede llegar a ser, ponerle las elecciones en Brasil el año que viene, o lo que uno nunca se imagina que termina sucediendo? O sea, uno ve como que quizás, digamos, sobre todo hasta por el lado monetario del Banco Central, que no es un área tuya, obviamente, de la cantidad de LEVAC dando vuelta, digamos, la Argentina está en cierta medida algo vulnerable a shocks externos. ¿Cómo estás viendo ese tema de vulnerabilidad? O sea, me parece que Argentina está expuesta a crisis de liquidez, no de solvencia en este momento, ¿sí? Entonces, la elección de Brasil, no sé bien cuál es el riesgo que vos tenés en mente. A mí todos los datos de Brasil me hacen ver que el año que viene la economía se va a recuperar y va a crecer entre 2,5 y 2,8. Y eso va a ser bueno para la demanda de exportación, la demanda agregada argentina. Sí va a ser un año volátil en Brasil, se va a mover alrededor de las encuestas. Pero, digo, Brasil le fue muy mal los últimos 3 años, ya cayó bastante y parecería como que no veo un riesgo tan grande ahí. O sea, de nuevo, Argentina no es que está, como no hay que minimizar los problemas, ¿sí? Nosotros trabajamos porque todo el tiempo pensando en que tenemos que eliminar el déficit fiscal. Eso es como nuestra prioridad. Lo que pasa es que
Cuando vos tenés un déficit que entre el primario y el financiero son 6 puntos del producto, no lo podés bajar solo en el numerador. Tenés que trabajar en el denominador, ¿sí? En las dos cosas. Y eso te implica tiempo, y implica estimular la economía para que crezca y entonces trabajar sobre el numerador, ¿sí? Sobre el denominador. Y eso implica que había que bajar impuestos. Entonces vos tenés déficit, estás bajando impuestos, estás este año ya bajando el gasto, pero es un camino, ¿sí? Es un camino Claro. que implica que hasta que no tengamos un déficit primario de 2 puntos, que va a ser que es la meta del 19, siempre es un déficit alto. Sí. Hoy hubo un seminario organizado por esponsoreado por el Banco Ciudad, ahí en el Hyatt, que estuvieron hablando Calvo, Edwards y todo eso. Sí, hubo algunos comentarios relacionados que en realidad, como consuelo, digamos, en realidad el déficit fiscal está alto en casi todos los países de la región, digamos, ¿no? Lo malo que destacaban es que la inflación más alta la tiene Argentina por lejos, digamos, ¿no? O sea, si uno compara los déficits de Brasil, Uruguay, no digo Chile que juega en otra liga, pero Perú o todos los países, digamos, uno ve que sí, y mostraban que todos los países latinoamericanos grandes habían crecido mucho el déficit fiscal. Pero claro, Argentina sigue con el tema de inflación dando vueltas, ¿no? Es como que Sí. Es un tema, el gran tema a resolver, me parece, en 2018, había cuenta que, como mencionabas recién, la credibilidad de las metas fiscales más o menos están en línea con los que espera el mercado, digamos, hay una décima diferencia, no es así tanto con inflación, ¿no? Sí, de nuevo, el REM está bastante más arriba, pero de nuevo, a mí me parece que bajar inflaciones del orden de 20 son difíciles, ¿no? Y mucho más cuando uno está ajustando los precios relativos todos los años. O sea, eso Claro. tiene que ser internalizado, ¿no? Creo que en abril termina, ¿no? La onda. Bueno, en abril termina el año que viene. Pero después vienen por inflación, pero después, sí, obviamente, pero no. Y en el 19 hay que seguir, ¿no? Entonces, la inflación va a ir bajando. Yo confío mucho en las metas, confío muchísimo en el Banco Central, pero no me parece que vaya a ser inusual si el Banco Central no le pega los primeros años. Si te parece, empezamos ya. Había cuenta que ya estamos casi en 50 minutos de charla. Empezamos si quieren y veo como que puede haber algo de demanda de preguntas y respuestas al público, ¿sí? Así lo hacemos más, ¿no? Bueno, arrancamos ahí, si te parece. Sí, la pregunta un poco que estaba planteada para la conferencia, ¿cuándo prevén que la reforma tributaria se va a llevar a cabo? ¿Cuáles son los tiempos de eso? Hasta hoy todo se esperaba que se apruebe antes de fin de año, ¿sí? Y sigo esperando eso, pero hoy hubo bastante violencia en el Congreso. Yo fui el martes a la comisión y había una situación de violencia desde el bloque kirchnerista y bueno, tenemos que ir con ese situación porque obviamente es muy difícil debatir y sesionar cuando, no sé, por ejemplo, el martes en la comisión en la que yo estaba había 100 personas gritando ahí atrás que hacía muy difícil el sesionar. Quizás no se ve en los videos porque los videos solo captan lo que uno habla, pero obviamente gritaban Sí. Igual ya lo que se veía por el video era bastante pesado. Okay. Sí, señor. No, sí, lo que pasa es que, como siempre se dice, están relacionados, ¿no? Y, o sea, a ver, dos cosas veo, ¿sí? Sobre eso. La primera es que Argentina necesita aumentar su ahorro. Es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Está en el núcleo de la situación. En la medida en que el ahorro
aumenta, la necesidad de ahorro externo es menor y el tipo de cambio de equilibrio es más competitivo, ¿sí? Está un resultado estándar de un modelo de equilibrio intertemporal de cuenta corriente. Entonces, en ese aumento del ahorro tiene el componente del ahorro privado, que responde a los incentivos que se den, pero lo que es claro es que está el ahorro público. En la medida en que el déficit fiscal vaya bajando en una trayectoria de crecimiento que no sea que sea simplemente una transferencia del sector privado al sector público, vamos a tener una menor necesidad de ahorro externo que va a darnos una cuenta corriente con menos déficit, que va a tener, desde las cantidades, del lado de los precios, va a tener un tipo de cambio más competitivo, dado que, como sabemos, el tipo de cambio está determinado, el tipo de cambio real, por el nivel de absorción doméstica, ceteris paribus, las productividades, etcétera, que en el corto plazo están dadas. Sí, ahí. Ahí te acerca el micrófono. Una consulta respecto de impuestos internos que lo mencionaste. ¿Por qué Argentina no tiene, por ejemplo, como Chile, un impuesto interno sobre lo que es fuegos artificiales? Y también respecto del tabaco, me quedó bastante preocupación porque se baja la alícuota, se ponen montos fijos que se van a diluir con la inflación. ¿Hay voluntad de cerrar la brecha con respecto a países como Chile o Uruguay, que es mucho más alta, con recomendaciones de la OMC, lo que es la imposición al tabaco? Lo que se propuso está en línea con las recomendaciones de la OMC, que es pasar más de impuestos, o sea, ad valorem a de suma fija. Entonces el impuesto opera así, vos pagás por el máximo entre la suma fija y el monto ad valorem, ¿sí? En Chile, que vos lo mencionás, se bajó de un impuesto ad valorem similar al de Argentina a 30, subiendo suma fija. O sea, se hizo muchísimo más de lo que se está haciendo en Argentina en esa dirección. Y además la baja que terminó en el despacho de comisiones del impuesto ad valorem es de 75 a 73, es mínima, con una suba del mínimo de 22 a 25, que además ajusta por inflación, ¿sí? Ajusta por inflación. Además de que en el proyecto de reforma tributaria se crea una unidad tributaria para ajustar todos los valores del sistema tributario, anual, trimestral o mensualmente, y que nos da no tiene un valor hoy, pero nos da un tiempo para estudiarlo, porque hay que entrar a un montón de leyes y convertir multas, porque si no todo se empieza a desactualizar todo el tiempo, ¿sí? O sea que no están los riesgos que vos decís. Más aún, el proyecto de ley le deja la facultad al Poder Ejecutivo de volverlo a 75 si los cálculos de sustitución y etcétera no diesen lo que se esperaba. Pero la lógica es siempre la de que si vos pones impuestos ad valorem, ¿sí? Y vos lo que querés es subir el precio porque hay una externalidad negativa, no termina trasladándose tanto a precio como cuando pones uno de suma fija, y además los consumidores pueden sustituir a marcas más baratas, mientras que cuanto más es de suma fija, no lo pueden hacer, ¿sí? Por eso la recomendación es la que se está implementando. Sí, yo tengo dos preguntas, una más coyuntural y una un poco más de largo plazo. En cuanto a la coyuntura, si el cambio en la fórmula de movilidad ya estaba incluido en el 3,2 del año que viene, o si en caso de que haya problemas para aprobarlo puede complicar esa meta. Y más a largo plazo, pensando en clave de Díaz Alejandro, como comentabas recién, ¿cómo ven en un futuro el tema del desarrollo a largo plazo, de lo sectorial, trade-off entre los sectores que me generan exportaciones pero no me generan empleo y los que me generan empleo pero no exportaciones, y algo por ahí? Sí. Gracias. De nuevo, y por ahí y retomo con lo de la cuenta corriente. O sea, si cuando miramos el tema del crecimiento de las importaciones, lo que vemos es que donde han crecido más es en bienes de capital. De hecho, la inversión es lo que motorizó el crecimiento este año. La inversión creció 10%. En insumos de la producción, en segundo lugar. En tercero, autos, ¿sí?
Con lo cual, eso desde el lado de las importaciones. Desde el lado de las exportaciones, vemos dinamismo nosotros, ¿sí? O sea, lo que pasa es que se dio una situación un poco como única en el siguiente sentido, de que en el 2016 crecieron mucho las exportaciones primarias porque había mucha retención esperando a que se levante el cepo. Con lo cual la base de comparación para las primarias del 16 es muy alto y entonces este año tenés caída, pero ya el año que viene con la base de comparación esta vas a volver a tener crecimiento de nuevo. Y las exportaciones no caen este año porque los que está creciendo bastante son las de origen industrial, ¿sí? O sea, estamos con 9% este año de crecimiento de las exportaciones de origen industrial. Esperamos que el año que viene, si Brasil crece a 2,5 o más, ese crecimiento de las exportaciones industriales se mantenga o sea incluso más alto. Estamos viendo varios sectores que van a contribuir. El sector energético, que va a empezar a reducir las importaciones y eventualmente va a exportar gas. El litio, que va a empezar a aportar exportaciones importantes y crecientes. Y entonces me parece que hay un conjunto ahí interesante. Pero además, en la medida en que avancemos en una mayor integración al mundo, vamos a ser más competitivos, ¿no? Y vamos a poder exportar en la cadena de exportaciones intrasectoriales, ¿sí? Que es donde tenemos que avanzar. Para mí, una cosa que es fundamental y que la verdad es lo que yo pienso que Argentina no ha tenido nunca, es reglas claras de mediano plazo, ¿sí? Pero no porque no las quieras anunciar, es porque hay que tenerlas, pero además poder hacerlas una realidad en el sentido de que la sociedad las vota o vota este gobierno o vota otro que más o menos quiere mantener esa regla de juego. Entonces, si no salimos de ese ciclo de volatilidad donde un gobierno se integra al mundo, otro se cierra, otro se integra al mundo, otro se cierra, es muy difícil desarrollarse y crecer porque los incentivos de largo plazo no están y además se está todo el tiempo destruyendo capital específico que se pone en un sector, da la rentabilidad transitoria, después se cambia esas rentabilidades y así, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es tener este programa, ¿sí? de proveer incentivos a invertir, a integrarte al mundo, pero además que nos vaya bien para que la sociedad lo acompañe, no 2 años, 4, sino 20, y entonces poder desarrollarnos. Es eso lo que necesitamos, y ni Díaz Alejandro ni nadie tiene la receta, hay que trabajar sobre ello. Así que bueno, pero es un equilibrio entre la economía y la política, ¿sí? No es un ejercicio de pizarrón de economía esto. Sebastián, mi pregunta apunta a lo siguiente. En Estados Unidos, si comparamos los mercados de capital, ¿se escucha? Sí. Si comparamos el mercado de capital norteamericano con el nuestro, un día del volumen operado en dólares por Apple, por ejemplo, equivale a toda nuestra bolsa en un año. Con todas las acciones, Galicia, lo que sea, Tenaris. O sea que nuestro mercado está infravalorado incluso con respecto a nuestros vecinos. Así todo queremos poner una renta financiera, o por un gravamen, un impuesto a la renta financiera de alrededor del 35% sobre las opciones. Por lo menos eso es lo que tengo entendido. No. El impuesto es de 15%, ¿sí? Si es en moneda dura, y de 5% si es en moneda nominal. Correcto, pero lo que tengo entendido es que en Estados Unidos no hay gravámenes de ese tipo, así directos sobre la renta. Yo no defiendo, no estoy a favor ni en contra. Yo vivo en Estados Unidos, pago, y claro, pero todos mis activos financieros, o sea, ¿cómo que no? Yo pago todos los en Estados Unidos, forma parte del impuesto a la ganancia. El tax. Vos ponés todos tus ingresos y pagás por tu tasa marginal por todos tus ingresos. Personas humanas, empresas, todo. ¿Cómo no va a haber? En todos los países que nosotros consideramos que tenemos que son buenos ejemplos para nosotros, se graban todas las fuentes de ingresos. Y la renta financiera también. Chile, por ejemplo, México. ¿Sobre acciones también? Sí, claro.
Ok. Todo. Cada año cuando mi esposa hace los taxes con TurboTax, le digo, ¿cómo pago tanto? No puede ser. Me dice, bueno, no ganes tanto en la bolsa. En el contexto de lo Que que compre hablabas- Bitcoin. Decir. En el contexto de lo que afirmabas recién de reglas claras y a largo plazo, o por lo menos mediano plazo, y no destruir capital específico, ¿podrías comentar sobre la política de aranceles, subsidios, precios con biocombustibles o biodiesel, con carne, etcétera? La verdad que no es mi área. O sea, no me animo a hablar mucho de eso porque no estuve dedicado a toda la cuestión fiscal este año. Así que lo conozco muy por arriba. Te pido disculpas, pero prefiero no hablar de un tema que solo conozco por comentarios. Buenas tardes, doctor. Yo quisiera hacerle dos preguntas. Por un lado, es decir, no sería conveniente, usted habló recién del gasto público, no sería conveniente actuar por el lado de la oferta, como proponía Artur Laffer, de reducir, por ejemplo, la patronal, que yo tengo entendido está en 1.5, y la laboral creo que está en 1%, por ejemplo, reducir la tasa de 1.5 al 1% patronal y suspender el aporte temporario de los aportes que tiene que hacer el trabajador como una especie de renta diferida. Eso por un lado. Y por otra parte, ¿qué participación tienen los subsidios en lo que hace a la masa laboral y lo que se realiza en, qué sé yo, por ejemplo, para sostener la soja, para tener mayor participación en la soja? Es decir, realmente el déficit se define como la diferencia entre ingresos y egresos. El ingreso común, que es el financiamiento normal que tiene el Estado, que es a través de los impuestos. Y la diferencia con el gasto público y los pagos de transferencia, que son los subsidios. Es decir, qué participación tiene el subsidio en la masa laboral y cuánto participa en el comercio internacional de financiamiento para poder... Supongo que, no sé, nosotros tenemos una tasa de inflación alta, no estamos en términos de comparabilidad internacional con el mercado mundial, que hace, probablemente la soja nos podrá ir bien. O sea, no estoy 100% seguro discúlpeme, ¿no?, de haber entendido la pregunta, pero déjame que igual haga un par de comentarios que pueden estar relacionados. Yo quiero que tengan presente cómo es el gasto público nacional, ¿sí? El gasto público nacional en el 2017, el 17% de todo el gasto son salarios, el primario estoy hablando, son salarios y universidades. Los subsidios económicos son el 10%. La ANSES y el PAMI es el 56% del gasto. ¿Sí? El resto del gasto primario es 9% y el gasto de capital es 9%. Con lo cual, lo que tenemos es que este año, en el gasto, que va a crecer 20,9%, va por abajo de la inflación, además que hay que tomar la inflación promedio para... tenemos que las prestaciones sociales crecieron al 39,8%, ¿sí? O sea, que crecen mecánicamente. Las remuneraciones 25,2%. Los subsidios 28,7% negativo, pero los gastos corrientes accionables, ¿qué quiere decir? Sobre los que de verdad podemos decidir, crecieron 17%, o sea, bien por abajo de la inflación. Y el gasto de capital, ¿cuánto creció el gasto de capital? Y el resto del... No, ya sé que el resto, pero todo el mundo cree que hubo muchísima inversión pública, ¿sí? Creció 14,6%. 14,6%. Lo que no quita que no hubo muchísima inversión pública. Lo que pasa es que se hizo honestamente, ¿sí? Y lo se que había que bajó hacer, el digamos. costo, claro. A veces se hacían obras, aparte de ser con exceso de No, y sobreprecio, digo esto digamos, porque que muchas eran para veces- quedar bien con algún... Muchas veces uno lo critica y dice, bueno, bajen la inversión, ustedes tienen toda esa inversión, y como si hubiese tenido desde el lado del gasto ese correlato. Entonces, con respecto de nuevo, a los impuestos al trabajo, lo que estamos proponiendo es poner un mínimo no imponible igual al salario mínimo, que va a ajustar con inflación, con lo cual se espera que sea siempre igual al salario mínimo,
y que hace que si una empresa contrata a un trabajador al salario mínimo, el impuesto sea cero, no que lo bajamos 1 o medio, es cero, porque básicamente el salario mínimo es lo que está exento. Para que entiendan cómo funciona, si uno contrata a un trabajador que gana 2 veces el salario mínimo, va a pagar la mitad del impuesto. Y si contrata a uno de 4 salarios mínimos, va a pagar 1/4, ¿sí? Entonces, eso le da mucha progresividad al sistema, que es lo que queremos, porque, como les explicaba antes, creemos que ahí es donde va a haber más efectos en las cantidades, ¿sí? Y donde además todo lo que no sea cantidad es precio, y si sube el salario de los trabajadores menos calificados, es mejor que en otro lado de la distribución de ingresos, da la desigualdad. ¿Sí? Quedan 2 preguntas, pero... Sí. Bueno, es que sí, es verdad que lo proponemos en 5 años, no de un año para el otro, pero importa mucho proponerlo por ley y que esté legislado qué va a pasar los próximos 5 años, porque cuando uno hace la TIR de cualquier proyecto de inversión, va a poner la tasa impositiva del primer año, el segundo, el tercero, el cuarto. Entonces, no es la primera reforma tributaria que se hace gradual. Dinamarca acaba de pasar una reforma tributaria en 7 años, Chile hizo una reforma tributaria en 3 años, Uruguay también, o sea, forma parte de la previsibilidad en el esquema tributario que se quiere dar. Vamos a... Una pregunta capaz, una pregunta por ahora. Un poco capaz más del lado académico, mezclándolo con este nuevo rol de policy maker que tenés. Vos has escrito extensivamente y has publicado en los mejores journals de la profesión, digamos, mucho sobre economía política, sobre instituciones, sobre derechos de propiedad, y sus, bueno, efectos obviamente en el desarrollo y el crecimiento. Algo que vos ya has tenido en mente antes de llegar a este nuevo cargo, a esta nueva actividad tuya, que pensabas y en estos meses que has estado en la función digas, puta, qué equivocado que estaba, y algo que digas, esto sí que lo sabía yo y me ha servido realmente? La verdad que no sabía que fuese tan difícil plantear un debate que no sea dogmático. Eso sigue siendo quizás algo en lo que creo que hay que trabajar mucho. Y me parece, y como soy funcionario me cuido mucho lo que digo. No hay periodistas acá, así que quédate tranquilo. No, pero viste que hoy te filman, después lo ponen en Twitter. Está saliendo un pico todavía. Entonces... Cortame de la cámara esa. No, pero digo en serio. Gonzalito, la cámara. Pero con alguna sutileza traté de escribir sobre esto al principio en ese blog que yo tenía, Foco Económico, que existe todavía, pero que decidí no editar más. Que un blog eso. Sí. Un post que, si quieren, mírenlo, se llama Yanasek y Kundera en Buenos Aires. Y es sobre este tema. Y lo que sí creo es que sabía, y por eso me dediqué tanto a la political economy, es que al final del día vos tenés que negociar, convencer, lograr consensos. No sirve creer que uno hace el plan en el pizarrón y ese es el plan que se aplica, ¿sí? Y es frustrante a veces escuchar a muchos colegas que hablan desde el libro de texto, básicamente, como si fuese algo que como que yo no sé y entonces por eso no lo estoy haciendo, ¿sí? Y con respecto a las reglas de juego, creo que también hay que trabajar mucho y creo que no es una cuestión de voluntaristas muchas veces, ¿sí? Yo creo que un país que tiene déficits fiscales crónicos le cuesta
respetar las reglas de juego, porque es obvio, ¿no? Un día hay que cambiarlas. Entonces no es una cuestión solo de creer en que hay que respetar las reglas de juego y los derechos de propiedad. Entonces, a mí me parece que tenemos que trabajar muchísimo en eso, en cambiar nuestras instituciones para que empezar a que se vuelva nuestra forma de legislar que implique que para cuando se aprueba un gasto, se apruebe la partida presupuestaria que lo va a financiar, ¿sí? ¿Entiende? Entonces, ahí el Congreso, creo, está haciendo algún progreso, espero. Ha creado una oficina de presupuesto. Sí. Creo que tiene apoyo de los Estados Unidos también, de colaboración en cuanto a... Sí, ha concursado los cargos. Esperemos que traiga gente técnicamente calificada y que esa oficina haga este trabajo, que analice el presupuesto, analice los proyectos, calcule las tasas de retorno de los gastos y además le diga al Congreso, este presupuesto que ustedes están tratando de votar tiene un incremento del gasto de tanto y no tiene un incremento de los ingresos correspondientes, especialmente cuando hay gastos que son intertemporales, ¿sí? Que se legislan en un momento y que tienen compromisos que no aparecen en el número del gasto primario ese mismo año. Entonces eso a mí me parece muy importante. Última pregunta entonces. Sí. Yo quería preguntar, ¿a qué atribuye usted la situación de que en la economía argentina están atrasadas muchas de las inversiones anunciadas por distintas grandes empresas para, sobre todo en la parte del petróleo y el gas, en las economías regionales? Bueno, yo creo que es lo que decía Willy, que había bastante incertidumbre sobre el proceso electoral y que eso para las inversiones de largo plazo es fundamental, porque este es un país que ha tenido péndulos muy grandes en su política económica dependiendo de quién gobierna. Entonces, el haber este año despejado esas incógnitas da un horizonte de temporal para las reglas de juego actuales mucho más largo, que va a hacer a muchos proyectos rentables, pero igual este año ya la inversión fue lo que dinamizó el crecimiento, ¿sí? Bueno, le pedimos un aplauso entonces a Sebastián Galeani, que ha tenido la generosidad de venir acá en un día complicado y que realmente está haciendo una patria importante, pues incluso tiene toda la familia viviendo todavía en los Estados Unidos, así que doble sacrificio la función pública. De vuelta, muchas gracias por todo. Bueno, gracias. Gracias. Bien.